Hace como 20, 25 años, algunos científicos advirtieron de que iba a producirse un cambio climático, un cambio bastante brusco, puesto que se estaban quemando ingentes cantidades de carbón, de petróleo, y eso iba a ocasionar pues un drástico cambio en lo que es la atmósfera, ¿no? A los esos científicos hace 20, 25 años, como digo, pues tristemente no se le hicieron mucho caso. Han pasado los años y las emisiones de CO2 han ido aumentando todos los años, superando las 400 partes por millón. En la actualidad está sobre las 410 partes por millón de CO2. Estoy hablando exactamente del CO2, del compuesto del CO2, que es lo que genera la quema de combustibles fósiles. Entendiendo de que este planeta no tiene la capacidad de regenerarse por sí solo en este sentido, entendiendo de que la mano del hombre tristemente pues está acelerando un proceso que otras veces a lo largo de la historia de la humanidad, de la historia de la Tierra, mejor dicho, ha habido cambios climáticos, pero de forma natural, por distintos motivos. Se da el caso de que este cambio climático, aparte de ser muy rápido, está propiciado por el ser humano, por una forma de obtención de energía incorrecta, porque si no tuviéramos otro tipo de tecnología se podría entender, ¿cierto? Pero tenemos ya energía solar, energía eólica, que perfectamente se puede poner en distintas partes del planeta funcionando. Hay personas que me dirán, bueno, pero es que en las zonas de los países nórdicos es complicado, el tema de la solar sí, pero tienen el tema de la eólica. Países como Alemania, por ejemplo, tienen más paneles solares que España. Cosa curiosa, ¿no? República Dominicana ha cometido el gran error de invertir en una central de carbón. Se llama Santa Catalina o algo así, creo que se llama. Es decir, un país que tiene prácticamente el 99% del año con radiación solar garantizada, ha optado por este tipo de energía totalmente contaminante y aparte que además no es un bien que ellos tengan, es decir, van a tener que importar ese carbón para quemarlo. En definitiva, el problema número uno que tiene el planeta Tierra ahora mismo es este cambio climático que ahora mismo ya ha elevado las temperaturas desde hace unos años y está haciendo que, provocando que, por ejemplo, huracanes, como lo que estamos viendo estos días, sean cada vez más destructivos. Es normal que haya huracanes en la zona del Caribe, eso se sabe, pero lo que no es normal es que entren en territorio de Estados Unidos, lo que no es normal es que tengan categoría 4 o 5 casi siempre. Entonces, bueno, en definitiva, lo importante es que se ha generado un cambio climático que en definitiva lo que va a acelerar es una destrucción prácticamente de lo que es la vida tal y como la conocemos. Existen dos teorías. Hablo de dos teorías porque no se sabe exactamente si va a pasar o no. Pero hay científicos que se decantan porque la Tierra va a seguir subiendo su temperatura y va a terminar con una especie de clima parecido al de Venus. Eh, Nubes de ácido sulfúrico, un cambio climático perpetuo. O bien, la segunda opción, esas concentraciones de CO2 van a originar que se produzca una glaciación. Recordemos que la glaciación ya ha habido 7, 8 a lo largo de la historia de la Tierra y todas de forma natural. La glaciación puede ser parcial, puede ser un hemisferio o puede ser total. Se calcula que esta glaciación va a ser total. Si hay una glaciación. ¿Y por qué hay científicos que se decantan porque va a haber una glaciación? Muy sencillo. Porque el exceso de CO2 en la atmósfera origina, como todos y todas sabemos, elevación de los mares, elevación del nivel del agua, producto de un derretimiento de esas zonas del Ártico y de la Antártida, que como todo el mundo sabe, es agua dulce. Recordemos que la Tierra tiene un sistema que es por unas corrientes termosalinas, por llamarlo de alguna forma, unas corrientes, se llaman nudos de distribución o algo así, me pueden corregir, que lo que hace es que básicamente equilibra la temperatura entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. El agua fría
se calienta, va en el cinturón hacia abajo y después vuelve hacia arriba donde se enfría. Eso funciona gracias a que el agua es salada. El agua salada tiene la capacidad de que se puede realizar este tránsito, este cambio que hace que la vida como tal, como la conocemos en la Tierra, pues se dé, ¿no? Y esa agua se calienta y vuelve otra vez hacia arriba y hace que las temperaturas sean más o menos similares en todo el globo. ¿Qué pasa si echamos gran cantidad de agua dulce? Bueno, como decía en un documental muy famoso de hace 12 años ya, Al Gore, lejos de ideales políticos que somos totalmente contrarios, Al Gore y yo, pero tiene razón, tenía razón en aquel entonces. Esa corriente, esa termosalina se va a parar. En el momento de que se pare, porque ya no puede transmitirse ese calor, ese frío, no se puede hacer esa conversión de forma normal porque esa agua ya no está tan salada, se puede producir una glaciación que originará, pues, lógicamente, pues entre 1 y 2 kilómetros sobre el nivel del mar de hielo en todo el planeta o en parte del planeta. Yo personalmente opto por que sea el planeta entero, puesto que no tiene sentido que el hemisferio norte solamente sufra eso, pero bueno, también hay científicos que dicen que sí, que la zona sur, el hemisferio sur se quedará bien, pero bueno, baja de temperatura lógicamente, pero el hemisferio norte es el que va a sufrir una gran glaciación. En definitiva, el ser humano ha modificado, continúa modificando y además este vídeo quiero aclarar que va a ser un poquito más largo de lo normal. Normalmente yo calculo sobre los 15 minutos para no aburrirlos mucho a ustedes, pero este vídeo va a enlazar un tema como es el cambio climático con un tema, y ahora entro en este tema, que ya le he dedicado un vídeo, si mal no recuerdo, que es Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más barriles de petróleo consume del planeta. Es el país que ahora mismo, gracias, ya iba en una línea de seguir con los combustibles fósiles, aunque estaba haciendo guiños a las renovables, y también tenía, bueno, unas ayudas para el cambio climático, pero como todo el mundo sabe ya, esas ayudas han sido canceladas por Donald Trump. Tristemente, el país se ha salido. Recordemos que Donald Trump lo ha votado una serie de personas. Él no se ha votado a sí mismo, no es un fenómeno natural. Hay personas de Estados Unidos que optaron por darle el poder. Se ha producido un cambio en Estados Unidos que también alcanza el tema de el consumo de energía. Entonces tenemos un país que es Estados Unidos que ha optado por salirse de todo tipo de acuerdos que proteja el medio ambiente y ha optado claramente por las petroleras. Por las petroleras, por el gas, por el carbón, por el fracking, en definitiva, que es lo que están haciendo, sobre todo desde hace unos años ya, que tampoco ha cambiado mucho lo que estaba haciendo con Obama a lo que se está haciendo ahora. Estados Unidos, hasta la fecha, está dentro de un club, dentro de lo que es Naciones Unidas, que son los países con derecho a veto. Recordemos que Naciones Unidas tiene una cosa que se llama países con derecho a veto, que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que antidemocráticamente vetan cualquier resolución que la mayoría, por mayoría, voten, valga la redundancia. Es decir, que si Naciones Unidas pide, por ejemplo, que se le quite el bloqueo a Cuba o a Corea del Norte, o que no se realice un bloqueo a Venezuela, o cualquier tema político, si Estados Unidos veta esa resolución, pues no tiene ningún tipo de obligado cumplimiento, no se va a cumplir. De la misma forma, Rusia también hasta la fecha ha utilizado muchas veces positivamente ese derecho a veto. Pero lo lógico es que ningún país tenga derecho a vetar la decisión de la mayoría. Porque el aire que respiramos en este planeta es de todos. El aire que no se puede controlar, la comida no se puede controlar. Vivimos en un planeta con los recursos finitos y que decir esto es mío es bastante estúpido. Porque el ser humano tiende a materializarlo todo, monetarizarlo, si lo dije, monetarizarlo todo, a darle un valor económico a cuestiones que realmente son de sentido común, de supervivencia, por el tema de la naturaleza, ¿no?
Entonces, tenemos un problema ahora mismo, que es Estados Unidos, que si Naciones Unidas, lo ideal es que Naciones Unidas no tuviera ningún país que tuviera la posibilidad de vetar el resto, y que aparte de eso, aparte de esto, que no puedan vetarse, que se cumpla realmente esos mandatos, ¿no? De obligado cumplimiento. Si imaginamos unas Naciones Unidas donde no exista ese derecho a veto, podemos perfectamente entender de que se le haga un embargo tipo Cuba a Estados Unidos por el resto del planeta. O sea, un país que es el que más gasta de petróleo, un país que es el que más contamina, un país que es el que más invade otros territorios para poder hacer sus recursos naturales, etcétera, es un país que es un problema mundial. Yo sé que habrá algunas personas que viven en Estados Unidos que no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero es lógico. Si hay un país que no opta por unas energías renovables y que encima es el mayor que consume de energías fósiles, y que el hecho de consumir condena a la gran mayoría del resto del planeta y a ellos mismos a un cambio climático que va a hacer que millones de personas mueran, digo yo que lo lógico es hacerle un embargo preventivo a ese país. Un embargo militar, un embargo que si hay que embargarlo totalmente, hay que cerrar fronteras, etcétera, se hace. Lo que no puede ser es que un país sea el cáncer del planeta. Y en este caso Estados Unidos se está comportando, el gobierno de los Estados Unidos se está comportando de esta forma. Y tampoco yo veo, como ciudadano de Europa, tampoco veo que en Estados Unidos haya una gran manifestación de la mayoría de la gente que vive allí. Yo veo manifestaciones, pero son pequeñas, pequeños grupos de personas, pidiendo precisamente que se salga del consumo de energías fósiles, optando por las energías renovables, y condenando también esa forma de ver el mundo como si fueran ellos el policía del mundo. Ya lo he dicho en otros vídeos. Entonces, como bien han escuchado ustedes, alguno dirá, este tío está loco, este tipo no sabe lo que está diciendo, ¿cómo vas a embargar un país? Sería lo ideal. Si imaginemos otro país, imaginemos Alemania, que le da por empezar a invadir territorios para quitarle sus recursos naturales. Imaginemos que Alemania está quemando petróleo a mansalva y quemando más y contaminando más que nadie. Y encima no está por la labor de invertir nada para corregir esa conducta, arrastrando al resto del planeta a no se sabe qué. Yo creo que el mundo en general, los grandes, que son los que realmente, porque un ciudadano como yo, realmente no podemos hacer mucho, ¿no? Intentar concienciar al resto sí, que esa es la labor de los vídeos que yo hago, intentar concienciar a los demás de la realidad que vivimos. Desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado, pero hasta la fecha nadie me ha demostrado que esté equivocado en todas las cosas que yo he dicho en los vídeos. No hay absolutamente nada de las cosas que yo he mostrado con datos, estudios y cosas evidentes que contradiga lo que es la realidad. Estados Unidos, tal como está hoy, el gobierno de Estados Unidos está apoyado por un número de personas que han votado a esa formación política. Pero el Partido Demócrata tampoco va muy allá, tampoco se mueve mucho en un sentido opuesto. Entonces, ¿qué nos queda al resto del mundo? ¿Sufrir en silencio como un anuncio de productos farmacéuticos? Las locuras imperiales y autodestructivas de un gobierno elegido, lógicamente, democráticamente, por un pueblo que no se sabe qué tiene en la cabeza. Es muy preocupante, si lo analizamos es muy preocupante porque estamos hablando de la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, nuestra vida, porque ya nosotros estamos viendo lo que está pasando. Esos huracanes, esa subida a nivel del mar, que hay islas que están inhabitables ya, esas temperaturas extremas que hemos padecido en España este verano, esa sequía que ahora mismo está arrasando los cultivos españoles y europeos, esas lluvias torrenciales que son más cortas pero más intensas de lo normal, que inundan grandes superficies de golpe y al tiempo produce una sequía. Y si a todo esto le unimos, por si fuera poco,
el problema número 2 que tiene el planeta, que es la deforestación, es decir, el cortar árboles, que son los únicos que nos van a salvar el pellejo, señores y señoras. Los árboles, la vegetación, son los que realmente pueden ayudar, y de hecho ayudan, a que ese CO2 se concentre otra vez dentro de sus estructuras vegetales. Pero si nosotros los matamos, los cortamos para utilizarlos en nuestros muebles, papel higiénico, artículos de decoración, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿a qué coste? ¿De acelerar más el proceso del cambio climático? Porque el CO2 necesita ser almacenado de alguna forma. Hasta ahora no hay ninguna máquina que yo tenga entendido, si la hay, me corrige alguien, por favor, que concentre ese CO2 en su estructura y lo transforme de forma sólida a gran escala. Es decir, que unas máquinas funcionen y cojan el CO2 de la atmósfera y lo concentren de forma sólida para quitarlo de la atmósfera. Hasta la fecha no existe esa tecnología aquí en la Tierra. Y si existe, pues mira, deberían aplicarla en todo el planeta, pero que yo sepa no existe. En este vídeo he enlazado dos cosas muy importantes: cambio climático y la vorágine cancerígena del gobierno de los Estados Unidos. Quizás este vídeo es el más importante de todos los que he hecho. Porque realmente cuando hace 20, 25 años algunos decíamos, oye, que estos científicos están diciendo que esto va a pasar, se reían, se mofaban, tú estás loco, ciencia ficción, bla, bla, bla. Realmente a nadie de esos científicos de hace 20, 25 años que decían que iba a haber un cambio climático, a nadie realmente de esas personas deseaba ese cambio climático, todo lo contrario, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, todo esto es científico, no es ninguna suposición, el cambio ya está desde hace unos años y tristemente vemos como los medios de comunicación tocan el tema muy suavemente para la importancia que tiene. Y vuelvo a lo mismo, si Naciones Unidas no se modifica, no reajusta sus parámetros, eliminando el derecho a veto y haciendo que la mayoría del planeta, sea la que decida sobre la mayoría de las personas y sus territorios, ¿qué mundo vamos a tener en el futuro? Yo creo que a ningún país le importa, mejor dicho, no le importa utilizar las energías correctamente. Yo creo que todos están por la labor de hacer un tipo de energía más limpia, más eficiente, más económica. ¿Qué sentido tiene que España importe grandes cantidades de petróleo cuando tiene grandes cantidades de territorios que se podrían poner paneles solares y aerogeneradores? ¿Qué sentido tiene que España gaste de los presupuestos públicos un dinero que se podía emplear para otras cosas? Y otros países que tienen más sol, como vuelvo a decir, República Dominicana, y otros países como Colombia, Venezuela, etcétera, que han optado por las energías tradicionales, las contaminantes, todos los países deberíamos realmente cambiar, pero cambiar ya. Porque yo lo que veo es que nadie cambia. Estados Unidos hace lo que le da la gana, Rusia, ahí está, China, algunos proyectos ecologistas y demás que tiene encima de la mesa, algunas cosas, pero no se trata con la importancia que tendría este tema. Recordemos que estamos hablando de una glaciación, en el mejor de los casos. Es decir, 2 kilómetros, 1 o 2 kilómetros de hielo sobre el nivel del mar hacia arriba. Baja del nivel del mar, aunque parezca contradictorio, baja del nivel del mar y esa glaciación que viene de golpe. Hay una película que creo que no me acuerdo si era 2012 o La Edad de Hielo, creo que era La Edad de Hielo, donde habla de que los mamuts, cuando vino la glaciación, les cogió de golpe y se han dado cuenta que les cogió de golpe porque estaban con la comida dentro del esófago. O sea, ellos estaban comiendo normal y de repente bajó la temperatura y se congeló todo su ecosistema. Espero
que los países tomen cartas en el asunto y que lo que yo me temo que va a pasar en el futuro no pase, porque realmente es para asustarse. Vuelvo a decir, este es el vídeo creo más importante de todos los que he hecho, porque ningún tipo de política, ningún tipo de ideales, ningún tipo de tema filosófico, etcétera, de sistema político va a funcionar si no tenemos un mundo en el cual realizar esos sueños, ¿no? Así que todo el que pueda, pues en sus países, que voten a opciones verdes, a opciones que sean ecológicas, que defiendan derechos de la ciudadanía a utilizar este tipo de energía, porque si no lo hacemos nosotros y nosotras, mal asunto. Gracias, chao.